nuestra Biblia en el libro de Lucas. Amén. Su capítulo 11, su versículo 17, mis hermanos. Libro de San Lucas, capítulo 11, su versículo 17, mis hermanos. Hemos entonado unas alabanzas, mis hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar, dice la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Libro de San Lucas, mis hermanos, su capítulo 11, su versículo 17. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a leerlo unidos este versículo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre eterno, Dios bueno y santo. En este momento, bendito Dios, vamos a meditar su palabra. Bendiga grandemente su palabra. Hable usted a nuestros corazones, a nuestras vidas, bendito Dios. Respalde, Señor, su palabra. Ayúdeme, bendito Padre. En sus manos me pongo, en sus manos me deposito, bendito Padre. Le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He tomado su asiento, mis hermanos. La palabra de Dios que hemos leído, mis hermanos, habla, nos menciona, dice, mas Él, nuestro Señor Jesucristo mencionó, habló esas palabras, mis hermanos, dice, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Pocas palabras, mis hermanos, cuando no hay comunidad, cuando no hay firmeza, cuando no hay comunión, mis hermanos, nada funciona. Hemos puesto por tema, mis hermanos, este tema que vamos a dar, mis hermanos, la unidad cristiana. La respuesta, mis hermanos, que mencionó nuestro Señor Jesucristo fue incontestable, fue irrebatible. No había debate, mis hermanos, con estas palabras. Las palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo a estos hombres, no había duda, no había que ellos pudieran decir algo en contra de esa palabra. Amén. Vemos, mis hermanos, que los discípulos, cuando nuestro Señor Jesucristo habló estas palabras, anteriormente, mis hermanos, les dijo a los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio, que fueran de dos en dos, que fueran unidos, mis hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios que ¡aleluya! Los discípulos iban a ser atacados, iban a ser, mis hermanos, iban a ser presa fácil del enemigo si no estaban unidos. La palabra de Dios dice que todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Tiene que haber unidad, mis hermanos. Vamos a leer, mis hermanos, en el libro de San Lucas, unas hojitas atrás, Gloria a Dios. 10, su versículo 3. Así dice la palabra de Dios: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Nuestro Señor Jesucristo mandó, mis hermanos, a los apóstoles, dijo: ir, y Él envió, mis hermanos. Pero nos dice, mis hermanos, que ellos deberían estar unidos, porque iban a ser acechados por el enemigo. Dice: yo los envío como corderos en medio de lobos. Dios sabía, mis hermanos, Señor Jesucristo sabía lo que les iba a esperar. Que si no estaban unidos, mis hermanos, iba a caer el enemigo y los iba a desunir. Iban a caer, mis hermanos, pero la ventaja es de que Jesucristo les dijo que deben estar unidos. ¡Gloria a Dios! Cualquier problema se iba a ayudar entre uno y el otro. Amén. Dice que la palabra de Dios, que ellos, mis hermanos, saldrían a pelear la buena batalla. ¡Aleluya! Mandó a los apóstoles porque iban a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Y vemos, mis hermanos, que cuando comenzaron a hablar el Evangelio, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no fue fácil. Hubo dificultad, el enemigo siempre estuvo atacando a estos hombres. Y pasaron, mis hermanos, pruebas, pasaron dificultades.
Pero gracias a Dios, Dios le dio la victoria. Amén. Y lo vemos, mis hermanos, que cuando Dios manda, cuando Jesucristo les manda a los apóstoles, y si no hay unidad, no hay apoyo, caemos fácilmente. A veces nos pasa así, mis hermanos, queremos avanzar, pero cuando nos vemos solos, sin ayuda, llega el enemigo y nos aplasta. Pero está un hermano a nuestro lado y nos levanta. Gloria a Dios. Es cuando nos fortalecemos y el hermano nos dice: hermano, échale usted ganas, vamos a salir adelante. Gloria a Dios. Por eso dicen, mis hermanos, que la unidad es buena. La unidad, mis hermanos, nos ayuda a salir adelante. Y ellos sabían, mis hermanos, los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, mis hermanos, pasaron por muchas situaciones. Llegaron, mis hermanos, y fueron interrogados, fueron despreciados, fueron amenazados. Pero gracias a Dios llegó la libertad. Y vemos, mis hermanos, en el libro de Hechos, más adelante, mis hermanos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, todo lo que tuvieron que pasar, mis hermanos. Amén. Vamos a leer Hechos 4, 3. Dice así la palabra de Dios: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. El 7 nos vamos más adelantito, mis hermanos. Dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hemos hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los apóstoles, mis hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, obedecieron a Jesucristo. Cristo vive. Hemos entonado el canto: mensajero del gran rey, yo soy. Cada uno somos mensajeros de la palabra de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Nosotros podemos hablar, animar al hermano, al vecino, al primo, para levantarlo. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que ellos fueron interrogados, ellos fueron despreciados, amenazados, mis hermanos. Pero después de pasar todo esto, Dios los libertó. ¡Aleluya! Y vemos, mis hermanos, qué es lo que pasó consecuentemente de esto. ¿Sí? Cuando ellos salieron, mis hermanos, le dieron la libertad, salieron y fueron a ver a sus hermanos en Cristo. Y vemos, mis hermanos, en los versículos siguientes, en el 23, dice así la palabra de Dios, 23 y 24, dice: y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, 4, 23 y 24, amén. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué lo que hicieron, mis hermanos? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, mis hermanos, que ellos salieron. ¿Y dónde fueron? Fueron con los suyos. Fueron, mis hermanos, y llegaron y les contaron todo lo que había acontecido. Y dice que llegaron, alzaron unánimes la voz. Eso es bueno, mis hermanos, cuando estamos unidos como hermanos. Gloria a Dios. Tenemos alguna necesidad, algún problema, ¿dónde vamos a correr? Con los hermanos. Gloria a A Dios. veces corremos con gente que nos ayuda, a veces nos ponen trabas, a veces queremos que nos ayude y esa ayuda no va a llegar. Pero cuando llegamos, mis hermanos, y decimos: tengo este problema, ¿con quién voy a cuidar? Con el hermano, porque vamos a orar a Dios. Va a haber un buen consejo de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Y es lo que hicieron, mis hermanos, los apóstoles? Después de haber sido llevados a la cárcel, salieron y fueron a los hermanos de Cristo.
a los otros apóstoles, mis hermanos, y llegaron y oraron. Y vemos, mis hermanos, que ahí está la unidad. Cuando ellos oran, mis hermanos, con todos los hermanos, vemos más adelante en los versículos, mis hermanos, 29, amén, 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos, que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extienden tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron, ¿qué dicen, mis hermanos? Orado, ¿verdad? El lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó, mis hermanos? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense, mis hermanos, ¿sí? la dicha que ellos sentían, la alegría de estar juntos, de decir, pasó esto, que alzaron la voz y adoraron a Dios, ¿sí? Y oraron a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Que esto hace que la unidad, estemos unidos como hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos, mis hermanos, que a veces lo que pasa tristemente en una iglesia donde hay pleitos, donde no hay unidad, mis hermanos, a veces hay hermanos o habemos hermanos que no hay unidad. ¿Creen que Dios le agrada eso, mis hermanos? No. A veces, mis hermanos, entonamos cantos, mis hermanos. Gloria a Dios. Unidos, en su nombre unidos. Pero a veces lo decimos de labios. A veces lo decimos nada más por decirlo, mis hermanos. Dice, pues en este mundo paz tendremos y amor tendremos, mis hermanos. Pero a veces no sentimos el amor. Y vemos, mis hermanos, que Dios nos ha dicho, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Por eso, mis hermanos, a veces entonamos, mis hermanos, este canto: yo seré siempre fiel en seguir a Jesús, sus desprecios con Él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre en gloria estaré. Gloria a Dios. Si nosotros, mis hermanos, entonamos este canto, es porque debemos sentirlo. Amén. Debemos amarnos los unos a los otros, mis hermanos, para que haya unidad. A veces todos expresamos, mis hermanos, el gozo de estar juntos en el cielo. Pero, mis hermanos, si no hemos aprendido a convivir aquí en la tierra, ¿cómo vamos a convivir allá en el cielo? No se puede, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dijo: id y predicar, vayan, anunciarle las buenas nuevas, vendrán problemas, dificultades, pero deben estar unidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Punto Cristo número vive. 1, mis hermanos. La unidad ejemplifica. Amén. La unidad ejemplifica. Amén. Gloria a Dice la palabra de Dios. Dios, mis hermanos, que la iglesia de Jerusalén, en sus comienzos, cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, mis hermanos, perseveraban. Comenzaban a lucharle juntos. No se que dejaban, sino que se levantaban. Eran unidos, perseveraban, mis hermanos. Era una unidad que seguía adelante. Una unidad que habían creído en Jesucristo y decían: vamos. Perseveraban unidos. No era una unidad esporádica, mis hermanos. No era una unidad circunstancial que solamente por el momento. Ellos se echaban ganas. Por eso dice que la iglesia, mis hermanos, perseveraban. Y vemos, mis hermanos, en Hechos, capítulo 1, versículo 4, lo dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fueran en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Estaban Amén. juntos, mis hermanos. No se habían ido, estaban esperando. Decía: vamos a esperar porque nos dijo que iba a venir la promesa. Y nadie se desesperó. Seguían adelante, seguían animándose, mis hermanos, unos a otros. Y dice que todos unánimes estaban. Y vemos, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos. ¿Cómo estaban, mis hermanos? Unánimes. Unánimes, juntos.
Por eso, mis hermanos, esta es la unidad espiritual que llevaban los apóstoles. A veces, mis hermanos, también llevaban la unidad material porque tenían un mismo sentir, tenían un mismo corazón, tenían un mismo alma. Y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseían, porque todos compartían. No había envidias, no había que esto, porque yo esto, porque el otro. Todos tenían un mismo sentir, mis hermanos. Estamos en este lugar, mis hermanos, estamos alabando y glorificando a Dios, porque tenemos el mismo sentir. Amén. Tenemos el mismo corazón de un día llegar. ¿A dónde queremos llegar, mis hermanos? Al reino de los cielos. Y los apóstoles sabían, mis hermanos, que ellos tenían el mismo sentir en lo que habían creído. Por eso, mis hermanos, cuando estaban unidos, estaban juntos, había una unidad espiritual. Había una comunión, mis hermanos, los unos de los otros. Esa unidad, mis hermanos, hacía posible un testimonio poderoso. Hacía posible, mis hermanos, que se manifestara el poder de Dios. Y vemos, mis hermanos, que cuando había unidad, se confirmaba los milagros de parte de Dios. Amén, aleluya. Porque había unidad, mis hermanos. Y vemos en Hechos 5:12, mis hermanos, más adelante unas hojitas, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos, ¿cómo estaban, mis hermanos? Unánimes en el pórtico de Salomón. Se hacían milagros, mis hermanos, porque había unidad. Tenían un mismo sentir, tenían un mismo corazón. Dios obraba en ellos. Por eso, mis hermanos, vemos que la unidad entre hermanos en Cristo es gloria a Dios. Amén, aleluya. A veces, mis hermanos, vemos al hermano caído y lo dejamos. A veces vemos al hermano necesitado y lo dejamos. Cuando dice la palabra de Dios, amémonos los unos a los otros. Amén, amén. Y a veces lo que nos falta, mis hermanos, unidad. A veces hay pleitos en las iglesias, menos en la iglesia del hermano Tomás. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero Santo luego Dios. pasa eso, mis hermanos, en otras iglesias. ¿No? Nosotros somos, claro, faltan las salitas. Hay divisiones, hay problemas, hay pleitos, no me cae el hermano, le hago mal, le hago caras, viene, me desvío. ¿Cuál es la unidad, mis hermanos? ¿Cuál entonamos el canto? Unidos, unidos. Y todos cantamos, unidos, unidos. Y ya saliendo del culto, unidos, desunidos nos quedamos, ¿no? Aleluya. Que la unidad ejemplifica. Debemos ser, mis hermanos, ejemplo. El apóstol Pablo mencionaba y dice, sé ejemplo de los creyentes. Amén. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. Amén, gloria a Hay que Dios. ser el ejemplo, mis hermanos. Gloria a Pero Dios. nosotros, mis hermanos, estamos bien con Dios y decimos, Señor, ayúdame, cambia mi corazón, cambia mi mente, haz que ame yo a mi hermano que no me quiere hablar. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios le Gloria a bendiga. Dios. Y es lo que va a hacer, mis hermanos, va a haber unidad. Va a decir, no, el hermano pues ni me habla porque a lo mejor se cree. Pero ya llega el hermano, ¿cómo está? Pues ya pensé que era diferente. No, está bien. No, yo lo voy a hablar, lo voy a saludar. Y se contagia, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Y hay que hacer esto, mis hermanos, unirnos. Ahorita ya va a venir, primeramente Dios, se van a abrir los cultos. Gloria a Dios. Primeramente Amén. Dios, vamos a echarle Gloria a ganas. Dios. Vamos a unirnos. ¿Cuánto Amén, tiempo amén. nos dejamos de ver? Gloria a Ahora es Dios. momento de levantarnos, echarle ganas, de estar unidos. Que diga nuestro hermano Tomás, vamos a hacer eso. Adelante, amén. Amén, gloria a Dios. Para la obra de nuestro Dios. Y vemos, mis hermanos, el ejemplo que pusieron los apóstoles. Perseveraban, eran unidos, estaban juntos, estaban en una unidad espiritual, mis hermanos. Y era una unión de tanto el corazón, tanto un alma, mis hermanos. Se decía que nada era suyo propio. ¿Por qué? Porque todos estaban juntos. Veían necesidad y le ayudaban y le daban. Veían un problema, ven, vamos a apoyarte, vamos a orar a Dios. Esa es la unidad del cristiano, mis hermanos. Pero a veces, mis hermanos, Gloria a Cristo. nos preocupamos por nuestra propia vida y a veces no nos importan los demás. Imagínense si habían sido así los apóstoles. Ya,
ya Jesucristo fue al cielo, nos dijo debemos estar aquí esperando la promesa del Padre. Ah, no, ya me voy yo. ¿Cómo iba a salir, mis hermanos, la iglesia en Jerusalén? Por sus lados, no, mis hermanos, sino estaban firmes. Amén. Punto número 2, mis hermanos, la unidad ilustra. Punto número 2. La unidad ilustra. ¿Quién tiene sueño, mis hermanos? Amén. Amén. Ahorita lo voy a poner a leer, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. La unidad ilustra. Aleluya. La ilustra, mis hermanos, como si fuera un cuerpo completo. Un cuerpo. La unidad, mis hermanos, física es automática e involuntaria. La unidad física es automática e involuntaria. Vamos a leer, mis hermanos, Romanos 12, 4 y 5, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano Axel, por favor. Amén, amén. Libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. 4 y 5. Amén. Dice la palabra del Señor, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. 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 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Y es lo que pasa, mis hermanos. Que la unidad, mis hermanos, la unidad ilustra como un cuerpo. La iglesia, somos un mismo cuerpo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice aleluya. que somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Amén, gloria a Aleluya. Dios. Entonces, mis hermanos, si dice la palabra de Dios que somos un cuerpo y no estamos unidos, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se vería que mi dedo ya se va de este lado? Mi pie quiero avanzar y se va de este lado. No se puede. Entonces hay que estar unidos, mis hermanos. Amén. Eso dice, siendo muchos somos un cuerpo, y más en Cristo. Los apóstoles lo sabían. Era una unidad, era un apoyo, y salieron adelante. Y no les importó, mis hermanos, que lo que había sucedido anteriormente. Fueron golpeados, fueron interrogados, fueron despreciados, amenazados. No, a ellos no les importó, porque estaban unidos con Cristo. Amén, gloria a Y Dios. cuando pasa, mis hermanos, cuando pasó ese problema, ¿a dónde fueron? Fueron con los suyos. Aleluya. Y oraron y se alegraron. Amén. Y ellos decían, ahí más adelante dice que cuando fueron arrestados y los golpearon, dice, ahora sí somos dignos. No que Gloria a Dios. venga. Porque estaban firmes, mis hermanos. Amén, amén. Amén. Y vemos, mis hermanos, que el organismo espiritual depende del esfuerzo de cada uno. Gloria a Dios. Dice en Efesios 4:3, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, mis hermanos, que debemos de guardar la unidad. Debemos estar unidos. Cristo vive. La palabra de Dios menciona y dice que el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre anda buscando que el hermano caiga, le ande poniendo trabas, que no busque a Dios. Y ve, mis hermanos, el enemigo siempre anda buscando de una u otra forma que el hermano caiga, que el cristiano caiga. Pero cuando está en unión, mis hermanos, está con los hermanos, están orando, pidiéndole a Dios, Cristo Dios vive. le da fortaleza. Amén, Y no aleluya. deja que caiga, porque hay unidad Amén, con amén. Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos, mis hermanos, que punto número 3, mis hermanos, la unidad quebrantada. Punto número 3, mis hermanos, La unidad. Quebrantada. la unidad quebrantada. En un principio, mis hermanos, había una iglesia en Corintio. Y menciona, mis hermanos, que en esa iglesia había división, había dividida, no llegaban a un acuerdo. A veces es tan conocido esto, ¿verdad? ¿Quién pone esto? Vamos a hacer, no, yo no quiero que esto. A veces hay
hay división en las formas de llegar a un acuerdo, mis hermanos. Pues la iglesia de Corintio, mis hermanos, también pasó esta situación. Y vemos, mis hermanos, en Primera de Corintios, más adelantito, su versículo 1, capítulo 10 y 11. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11, mis hermanos. 1:11. Porque he sido informado. Primera de Corintios, mis hermanos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Mis hermanos, también había división, había desacuerdo, mis hermanos. ¿Sí? Y dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, no haya entre vosotros desacuerdos. El apóstol Pablo menciona, mis hermanos, y dice en el versículo 12, dice: quiero decir que en cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Dice, mis hermanos, que había división, no había un acuerdo. Pablo, mis hermanos, de espíritu amplio era. Pablo, mis hermanos, estaba por encima de la diferencia de la raza, cultura. Estaba, mis hermanos, él fue dado a predicar el evangelio de Cristo. Él sabía, mis hermanos, que fue escogido por Jesucristo para predicar el evangelio. Alabado sea Dios. Hasta reyes, gentiles. Él habló. Y hasta cuando menciona la palabra de Dios, habló con el rey Agripa. Y dice: ay, por poco me persuades A ser cristiano. Y vemos, mis hermanos, que Pablo, sí, tenía un espíritu amplio. Él sabía a quién había creído. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Que Apolos era elocuente, era fervor, era poderoso en las escrituras. Apolo. ¿Sí sabían esto, mis hermanos? Amén. Vamos a leerlo, mis hermanos. Hechos 18, 24. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive, mis hermanos. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo vieron, mis hermanos? ¿Ya lo encontraron? La palabra de nuestro Dios. Hechos 18, 24. Amén. Vamos a leerlo unidos, mis hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. También era un eminente, mis hermanos. Gloria a Dios. Sabía el evangelio, sabía la palabra de Dios. Vemos, mis hermanos, que Cefas, admirado por los más conservadores, que no rompían radicalmente con el judaísmo, hombres con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué había disensión? ¿Por qué había división, mis hermanos? ¿Por qué? Porque en ese tiempo posiblemente tenía un diferente punto de vista. Pero dice unánimes, juntos, un mismo sentir, un mismo parecer, mis hermanos. Amén. ¿Nosotros de qué somos? ¿De Pablo? ¿De Apolos? De ¿Del Cristo. hermano Tomás? Hermano Rafi. Somos de Cristo. Amén. Aleluya. Somos Gloria a Dios. cristianos porque Cristo dio la vida por nosotros. Y nos da Amén, vida gloria a eterna. Dios. Y Él prometió un día estar con Él. Gloria a Por eso, mis Cristo. hermanos, todos somos de nuestro Señor Jesucristo.
Amén, aleluya. Debemos tener un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo corazón. Estar unidos para poder cantar unidos, siempre unidos, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo Vamos a vive. terminar, mis hermanos. Estemos, mis hermanos, alertas Amén. contra el enemigo. Hemos dicho, mis hermanos, que el enemigo vino ¿para qué vino? Hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Él no quiere que nosotros busquemos a Dios. Él nos quiere destruir, nos quiere lo peor para nosotros, mis hermanos. Gloria Pero a debemos Dios. estar alertas, mis hermanos. Si Él logra desanimarnos, mis hermanos, podrá Él sacar ventaja. Nos heriremos, mis hermanos, nosotros mismos si nos dejamos vencer. Nos tendrá, mis hermanos, y nos va a desviar de nuestra misión que tenemos aquí. Estamos, mis hermanos, estaremos ocupados, tal vez en pleitos, contiendas internas, y eso es lo que le gusta al enemigo. Quiere alejarnos de Dios, quiere que haya división en la iglesia, quiere que no haya unidad entre hermanos. Es lo que quiere el enemigo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, debemos estar alertas, buscar a Dios, buscar cada día. Cristo Decirle, vive. Dios, Señor, ayúdame a seguir adelante. Dice que la batalla, mis hermanos, es recia, es dura. Porque dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, mis hermanos, leemos. Efesios 6:12. El libro de los Efesios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, mis hermanos, que la batalla es recia. Las divisiones, mis hermanos, debilitan. No podemos darnos el lujo de distraernos en peleas, en discusiones. Aleluya. Hay que estar, mis hermanos, firmes. Debemos estar, mis hermanos, unidos. Gloria a Dice Dios. la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, vamos a leer en Filipenses 1:27. Donde dice que Filipenses 1:27. Debemos estar unidos, mis hermanos. La exhortación es la unidad. Amén. Vemos, mis hermanos, en Filipenses 1:27. Gloria a Dios. Amén. Filipenses, libro de los Filipenses, su capítulo 1, su versículo 27, nos dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, o que sea ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gloria a Que estemos Dios. unánimes, mis hermanos, Amén, aleluya. combatiendo por la fe del evangelio. Hay que estar firmes, mis hermanos. Sabemos, mis hermanos, que la exhortación que les dio el apóstol Pablo, ¿sí?, que dice que deben estar firmes en un mismo espíritu y combatiendo. Amén. Y unánimes en la fe. Amén, amén. Gloria a Dios. Es lo que quiere el Señor Jesucristo. Que estemos unidos, mis hermanos. Que no haya divisiones. Que no haya desacuerdos. En que, ay, hermano, ya me vio mal por esto. No, mis hermanos. Hay que ser diferentes. Gloria a Que Dios. se abra el templo, mis hermanos. Vamos a echarle ganas. Amén, amén. Que Dios nos Gloria a ayude, Dios. mis hermanos. Nos ponemos de pie. Leemos por último, mis hermanos, primera de Pedro, su capítulo 3, su versículo 8, mis hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Primera de Pedro, su capítulo 3, su versículo 8.
Amén. Aleluya. ¿Ya lo encontraron, mis hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo unidos, mis hermanos. Amén. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amigables, mis hermanos. Este consejo nos da el apóstol Pedro. Ser compasivos, un mismo sentir, amándonos, mis hermanos, fraternalmente, ser misericordiosos y amigables. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir adelante. Que Dios permita, mis hermanos, llegar nuevamente al templo, mis hermanos, y ser diferentes. Buscar a Dios juntos, alabar a Dios juntos, porque eso es lo que le agrada a Dios. Ser hermanos en Cristo. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a orar. Bendito Padre eterno, Dios bueno y santo. Gracias, Le gracias. doy gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias. Ayúdenos a seguir adelante. Gracias. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestras mentes, bendito Padre. Porque usted ha dicho, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Porque hay grandes cosas, Señor, que nos esperan en el reino de los cielos si perseveramos unánimes. Los apóstoles sabían, Señor, que es lo que ellos esperaban, Señor, cuando usted vendría. Ayúdenos a seguir adelante. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Ponga en sus corazones el sentir, Señor, de buscar, de dejar todo odio, todo desprecio, bendito Padre. Cambie nuestros corazones, cambie nuestras vidas, bendito Padre. En sus manos nos ponemos, bendito Padre. Ayúdenos. Guárdenos en todo momento, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ¿verdad? Decimos a nuestro hermano Fernando, como decimos, que Dios le bendiga, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. También, ¿verdad? Allá en casita, grábese lo que vamos a decir. Damos gracias a Dios porque más de 25 hermanos nos estuvieron sintonizando. Dios le bendiga. Grábeselo, probablemente ya la semana que viene vamos a comenzar ya en el templo, pero las transmisiones van a seguir, para los hermanitos que no, ¿verdad? No van a poder ir al templo por la tercera edad o por los niños, ¿verdad? Pequeñitos. Las transmisiones seguirán con la ayuda de nuestro Dios. Bien, vamos a orar por la ofrenda en el nombre del Señor, y Dios bendiga también los diezmos y todo en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora. Te damos, Señor, bendice a la ofrenda que ha de ser reunida, bendice al dador alegre, bendice Dios allá en casa, a los hermanos y a todos. Gracias te damos el trabajo, todo lo que hacemos, porque de lo recibido de tu mano, de eso nosotros te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos unidos, amén. Cantamos un himno, ¿verdad? Estoy alegre. ¿Por qué estoy alegre, hermanos? A ver, hermana Santa, ¿por qué está usted alegre? Porque soy de Ya ni Cristo. sabe por qué tanto está alegre. Gloria a Dios. Está alegre porque soy de Cristo. Bueno, por allí lo pasan la Biblia y cantamos. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hay vida en Jesús y no hay. Jesús y no hay. Por él entraré a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. El culto ha terminado, demos gracias a Dios.
Bendícenos, Señor, para salir con bien. Bendice mi camino antes de salir. Bendice mi camino antes de salir. Antes de orar, Dios bendiga a la hermana Daisy Martínez, a la hermana Cari Cordero, nuestra